Buenos días, tardes o noches. No olviden suscribirse y darle like. No soy el autor de la historia, todos los derechos a su respectivo creador. Sin más que decir, comenzamos. Capítulo 16. Altar, 1, boom. Una fuerte onda de choque resonó fuera de la boca de Mie Kuduruk, la carnívoro Vir, pájaro carnívoro, que se dirigía contra Mie. Se desplomó después de ser atrapada por la onda de choque, y en ese momento, la Needle en la mano derecha de Ansoo y la katana en su izquierda rápidamente tejieron en el aire Papapapakuna Elite Goblins katana, que se dropeó mientras cazaban. Su desempeño era menor comparada con el Needle en términos de dureza, pero tenía un buen balance y buen filo, así que era decente como su weapon, arma secundaria o de apoyo. Ya que podía cortar con ella, un arma que pudiera cortar era más cómoda de usar que una que solo apuñalara. Maldita sea. Mie apretó los dientes mientras ella había bajado la guardia por un momento. Un ave voló hacia ella, pero la razón por la que ella apretó los dientes no fue porque eso fuera peligroso. Shugak Mie chasqueó los labios al ver la katana que cortó en dos a la Carnivorous de un solo tajo. Recibí ayuda de nuevo. Ella había tratado de hacerlo sola, pero había tenido que recibir ayuda una vez más. Ansoo la miró mientras hablaba. Existe una diferencia entre no contar conmigo y hacerlo todo sola. Es natural recibir ayuda de alguien más cuando usas una skill que requiere de un momento de pausa. Te darás cuenta de los pros y contras de tus skills. Ansoo entonces procedió a dividir las runas que había en el piso de forma extremadamente precisa, como era usual. Habían pasado 2 días desde que el incidente ocurrió, ya casi era el 4º día, y durante este tiempo Ansoo se dedicó a cazar sin descanso. Mie checó su estatus mientras recolectaba sus runas. Jin Mie Strength 27, 4, Stamina 28, 8, Agility 18, 1, Perception 21, 2, Mana 18, Skill Bar Snack Shockwave 2, 4%, Equipo Rotating Ring 2, 1%. El Rotating Ring, anillo rotatorio, que habían obtenido durante la cacería, era algo que ella le había comprado a Ansoo. Rotating Ring, el cual aumentaba la regeneración de mana y salud / HP, realmente no brillaba durante las batallas, pero si uno ponía atención a su efecto durante un día completo, en verdad que genera un cambio sustancial. Con solo esto, no les faltaba mucho, ya que considerándolos con el mundo de donde provenían, esto estaba en el nivel de superhumanos. Ella en estos momentos fácilmente podría vencer a alguien con una pistola, ya que ella podría ver hacia dónde sería disparada la bala solo con ver el dedo en el gatillo y podría esquivarla. No, si ella comenzara una batalla en una ciudad, podría hacer mucho más que eso. Ansoo, quien sabía de lo que Mie era capaz ahora, checó sus propios stats. Ansoo Strength 54, 3, Stamina 55, 8, Agility 42, 1, Perception 42, 2, Mana 22, Magic Resistance 13. Bien. Ansoo, quien había subido su Agility y Perception, asintió. No podías comparar stats en pares, pero Strength y Stamina, Agility y Perception tenían relaciones cercanas entre sí. Sin suficiente Stamina, entonces no importaba cuánta Strength tuvieras, porque no serías capaz de usarla eficientemente. Sin importar cuán alta tu Stamina fuera, si tu Strength era baja, entonces solo era un desperdicio de talento. Si uno fuera a moverse en el tiempo acelerado de Agility, se necesitaba tener alta Perception, y no importaba cuán alta fuera tu Perception si tu cuerpo no era capaz de seguirla. La mejor solución era mantener esos pares de stats con números semejantes. Por suerte, él contaba con Mie, a quien le faltaba un poco en los departamentos de Strength and Stamina, así que subió su Perception y Agility intercambiando runas con ella. En ese momento, una pequeña voz se escuchó en los oídos de Ansoo y Mie. ¿Todo mundo? ¿Pueden escucharme? Por favor, reúnanse en el punto de inicio en este momento, por favor. Mie frunció el ceño al escuchar la voz familiar. Fairy, Ansoo dijo mientras miraba a Mie. Regresemos. Mie asintió al escucharlo, pero ella se detuvo a media vuelta y le preguntó a Ansoo: ¿de casualidad tienes novia? No sé si puedas recordarlo. A Mie le había empezado a gustar Ansoo mucho recientemente. Al principio eso la asustó, ya que ella sabía lo que le ocurría a los que cruzaban la línea, pero después de observarlo por 3 días, ella se dio cuenta que cruzar la línea era algo difícil, ya que él era como un adulto cuidando de un menor. Lo habían pasado relativamente bien. Él casi es como un hombre viejo. La mente de ella se relajó mucho más una vez que se dio cuenta de ello, porque parecía ser que él era alguien que la ayudaría sin importar lo que ella hiciera. Ansoo le dio
dio una risita cuando escucho esas palabritas acarameladas. Ahora que lo pienso, si ese chico Gangta hubiera venido, estaría tan contento de escuchar algo como eso que saltaría de emoción. Tal vez si ese sujeto hubiera regresado en el tiempo, él habría creado una REM para sí mismo, pero Ansoo negó con la cabeza. No puedo perder otra de nuevo, a él aún le quedaba mucho camino por delante para permitirse tener una Ansoo sonrisa. No lo recuerdo. Ansoo caminó hacia la Gangnam Station donde aparecieron al inicio y Mie se apresuró a alcanzarlo después de estarlo observando por un rato. El lugar donde habían aparecido ya estaba lleno de gente. Debido a que Ansoo les había dicho cómo preparar la carne de Goblin, parecía que las peleas internas causadas por la comida habían cesado. Sin eso, lo más seguro era que sus números fueran aún menores y había rostros familiares entre los que seguían con vida. Están vivos. Mie sintió que su mente, la cual había estado llena de preocupaciones por no poder ver a sus amigos cuando decidió seguir a Ansoo, lo cual era bastante riguroso, se calmaba al verlos de lejos con vida. Pero la situación es un poco extraña. Mientras ella fruncía el ceño al ver la extraña tensión, el aire de repente se abrió y un rostro familiar apareció gritando energéticamente: saludos. Todo mundo. Estoy aquí hoy con dos muy buenas noticias. La Fairy, quien gritó fuertemente, miró a la gente sonriendo. La primera buena noticia es que si aguantan por 72 horas más podrán salir de aquí. Exclamación de cierre. La gente que escuchó las noticias en realidad no pusieron expresiones contentas porque sonaba como que aún si abandonaban este sitio, el sitio al que irían tampoco sería un lugar seguro, ¿no? Ya que este era el tutorial, era obvio que irían a un lugar aún más peligroso. La Fairy se rió al verlos así. Creo que sé cómo se sienten. Pero cuando escuchen la siguiente historia pensarán que son muy buenas noticias. Y mientras la gente la miraba fijamente, la Fairy chasqueó los dedos. Algo rápidamente salió disparado de su mano una estructura casi del tamaño de un edificio pequeño, altar. La gente hizo expresiones extrañas al ver el nuevo edificio. Definitivamente tenía una forma similar a la de los altares aztecas antiguos. La Fairy se rió mientras veía a la gente. Es un altar mágico. Ahí dentro vive una mascota muy linda. Entonces el altar brilló con luz azul y se volvió transparente. El altar tenía una forma de caja vacía, a diferencia de su apariencia exterior, y la gente se quedó sin aliento al ver a la criatura que estaba dentro. Algo que parecía un alien si te olvidabas del hecho de que su tamaño eran 15 metros. La cosa dentro del altar arañaba la pared del altar como si estuviera furiosa, y lo que aterraba aún más era que cada vez que arañaba las paredes, partes de ellas se caían. ¿Pueden verla? Se llama Carnivorous Beast, bestia carnívora. Pero nuestro amigo ahí dentro está muy hambriento en estos momentos. Ya que no hay nada que comer ahí dentro y quiere salir de una vez. No le hemos dado nada de comer en todo un día para esto. Como pueden ver, el altar se ve muy bien, pero realmente no es muy útil. Probablemente sea destruido pronto. Ya que es una estructura que no es muy resistente. Al escuchar estas palabras, la gente puso una expresión aterrada. Todos sabían que el área en la que se encontraban en estos momentos estaba limitada. Si el altar se abría, todos serían devorados. Incluso si se ocultaban, la bestia se los comería vivos y los perseguiría de uno por uno. En la noche la gente entonces se dio cuenta de que las noticias que la Fairy dijo antes eran las buenas noticias, porque en otras palabras, después de 72 horas, ellos no tendrían que estar en el mismo sitio que el monstruo. Espera, ella dijo que había dos buenas noticias. La Fairy sonrió y dijo: dije que había dos noticias buenas, ¿cierto? Por suerte hay una forma de hacer que la bestia se duerma. Si se duerme, entonces es natural que deje de raspar la pared y se salga, ¿cierto? Pero nadie hizo la pregunta porque ya sabían lo que pasaba cuando alguien hacía una pregunta antes. Como no hubo reacciones, la Fairy hizo una expresión decepcionada por un rato y dijo después: la respuesta es muy simple. 5 diarios. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Si le dan de comer 5 personas se quedará dormida. Ya que faltan 72 horas, solo necesitan darle de comer 3 veces, ¿cierto? Todos apretaron los dientes al escuchar esto. ¿Qué demonios? El número de personas que apenas sobrevive es cerca de 60, eso quería decir que si usábamos 14 de la gente que tenemos ahora, entonces esa bestia no escapará. Diantres. Entonces creo que sería mejor luchar contra ella. Mientras alguien tenía estos pensamientos en su mente, la Fairy habló de nuevo: la decisión es suya. ¿Darle de comer o no?
Les mostraré esto para ayudarles a decidir. Y entonces la Fairy mostró un video en la mente de toda la gente. Estas son personas que decidieron enfrentarla juntos. Del tutorial anterior a este, las personas que vieron el video hicieron una expresión extremadamente aterrada. La bestia que fue liberada básicamente causó una masacre sin piedad, despedazó y aplastó a todos, y la bestia al escapar no se detuvo. Después de solo comerse 5 personas, la bestia al salir devoró a todos con frenesí. Ellos lucharon con toda su fuerza combinada, pero cada vez que se comía a alguien, la bestia recuperaba HP y las heridas en su cuerpo se curaban. Casi 70 personas la atacaron, pero fueron todos masacrados y aquellos que lograron huir al principio fueron cazados y comidos. Después la bestia, después de comerse a todos, fue dejada sola como si nada hubiera pasado. Todos se dieron cuenta de qué clase de decisión tenían que hacer después que el video terminó. Una de las personas que había visto el video preguntó mientras apretaba los dientes: ¿cómo escogemos a la gente que entrara con la bestia? Entonces la Fairy contestó con una expresión extraña en el rostro: ¿por qué me preguntas eso a mí? Interrogación de cierre. Sacando papeles de un sombrero, arrojándolos dentro a la fuerza, ingénienselas ustedes mismos. Solo tienen que ponerlos dentro mientras estén vivos. Los cadáveres no cuentan. La Fairy sonrió mientras hablaba por última vez. Por cierto, deberían de decidirlo en menos de una hora. Si ponen los sacrificios estarán seguros por 24 horas. Y entonces si ponen más en la hora siguiente estarán seguros de nuevo. Entonces, resistan por las 72 horas restantes. Bien. Y entonces, la Fairy desapareció. Así como así la gente comenzó a murmurar sus opiniones, se dirigían hacia el mismo rumbo. Luchar era imposible, lo que quería decir que solo había un camino mientras que ellos se ponían en guardia contra los demás. Un hombre habló: para ser justos, ¿qué tal si sacamos nombres de un sombrero? Tomamos 5 en el primer día. 5 más en el siguiente, ¿qué tal de esa forma? Entonces una persona sonrió con malicia: ¿y por qué tendríamos que ser justos? Al escuchar esas palabras, todo mundo volteó a ver en su dirección y Mie, quien también miró en esa dirección, se sorprendió mucho. Era Sang-jin, y sus amigos. Con una sola mirada se podía notar que los 5 despedían un aura diferente. Ahora las heridas por todo el cuerpo mostraban que habían estado en muchas batallas y parecía haber algo diferente en Sang-jin ahora, desbordaba confianza. Y estaba de pie al centro, como si estuviera haciendo el trabajo de Taeson en estos momentos. Mientras Mie miraba a Sang-jin, el hombre que habló primero frunció el ceño y preguntó: ¿entonces qué quieres hacer? Él no fue respetuoso debido a que su opinión anterior fue ignorada y el que lo hizo fue una persona más joven que él. Sang-jin le respondió: ¿no es obvio que deberíamos arrojar dentro a las 5 personas más inútiles primero? Todo mundo se congeló al escuchar esas palabras. Ellos ya habían pensado en eso, pero nadie se habría atrevido a decirlo así como así. Sang-jin avanzó mirando a la gente mientras hablaba: no es hora de perder el tiempo. Estamos separados en estos momentos, pero nos marcharemos en 72 horas. ¿Pero qué pasará una vez que nos hayamos marchado? Todo mundo comenzó a murmurar: piensen en toda la gente que se extravió en la tierra. No han sido solo 100 personas. Si vamos a un lugar donde la gente que ha pasado por experiencias similares abunda. No, ni siquiera sabemos si habrá bestias aún más poderosas. Incluso tal vez tengamos que luchar contra una bestia similar a esta. Todos asintieron al escuchar sus palabras, ya que todos pensaban cosas similares. No era un juego donde la dificultad disminuyera mientras avanzabas y las probabilidades de encontrar gente que pasó por experiencias similares eran muy altas. Mientras la gente lo miraba, Sang-jin gritó en voz alta: por supuesto, para luchar debemos combinar nuestras fuerzas. Y es obvio que necesitamos más a la gente fuerte. Ya que cuando salgamos de aquí tendremos que enfrentarnos a enemigos más fuertes. Entonces Sang-jin golpeó un edificio que estaba junto a él. ¡Bum! La pared del edificio se rompió por el puñetazo y Mie al ver esto murmuró asombrada: cuando es que se envolvió tan, ella estaba segura. Ya que había seguido a Ansoo y casado junto a él, ella había crecido más rápido que todos los demás, pero Sang-jin era aún más fuerte que ellas y su fuerza era mucho más alta que sus otros staffs. Probablemente ellos serían similares. Mientras Mie estaba asombrada, Sang-jin continuó con su discurso: así que, ¿acaso no es obvio que deberíamos de poner dentro a los más débiles primero? Ansoo, ¿tú qué piensas? Al escuchar esas palabras, todo mundo volteó en la dirección en que Sang-jin miraba. Capítulo 17.
Altar, soy diferente de ese sujeto. Taeson Sang-jin pensó en su interior. Taeson se había enfrentado al cruel destino debido a que fue hostil contra Ansoo debido a su estúpido ego, pero él no tenía intenciones de volverse enemigo de Ansoo. Definitivamente, no quiero que seamos enemigos. Sang-jin tragó saliva al pensar en las acciones de Ansoo durante la noche que se enfrentó contra Taeson y los matones. En vez de eso, él quería llevarse muy bien con Ansoo, porque para volverse enemigo de una persona tan poderosa y útil, era mejor ser amigos. He crecido bastante. ¿Qué opinas ahora? Sang-jin estaba muy contento con su apariencia actual, una situación completamente diferente a antes cuando era humillado por Taeson sin ser capaz de hacer nada al respecto. Sus amigos que admiraban a Taeson ahora lo admiraban a él, y todos los reunidos aquí, incluso aquellos mayores que él, estaban poniéndole atención, e incluso Sunmi, de quien él había estado enamorado desde hace mucho, lo miraba con una expresión misteriosa. Él trataba de que no se le notara, pero en su mente, él podía sentir las miradas de todos posándose en él. Este mundo está a punto de volverse mejor y mejor. Mientras que seas poderoso, puedes estar en el centro de este mundo como el personaje principal de un mundo de fantasía. Ansoo, con tus poderes, tú probablemente podrías conseguir a alguien mejor que Nie. Probablemente también hay celebridades en este mundo. Si te vuelves fuerte, entonces puedes ser capaz de tomar mujeres que sean aún más hermosas que Nie. Si Ansoo estaba con él, entonces todo se volvería más fácil. Sang-jin miró a Ansoo con una expresión ansiosa. Esta sugerencia era perfecta en su mente y plan. Ansoo probablemente estaría de acuerdo, ya que el Ansoo que él conocía, era un sujeto que prefería ver resultados en vez de dejarse llevar por cosas como simpatía y emociones. Al escuchar esas palabras, Ansoo dijo después de considerarlas por un momento: ¿puedo sugerir algo? Si siguen mi sugerencia, todos ustedes podrían seguir con vida. Sin tener que sacrificar a nadie. ¿Qué dijiste? Todos pusieron una expresión en blanco en sus rostros al escuchar las palabras de Ansoo, que los llenó de esperanzas. Pero una persona gritó deprisa: ¿estás tratando de decir que combinemos nuestros poderes para luchar contra esa cosa? Nos pides demasiado. Todo mundo asintió al escuchar esas palabras. No era que no pudiera ser herida. Al principio del video, las 70 personas lograron hacer retroceder a la bestia un poco, pero el problema comenzó después de eso. Esa cosa se curaba mientras comía más y más gente. Aún si la hacías retroceder con números, el monstruo no se cansaba mientras la gente era masticada una por una. Ansoo negó con la cabeza y dijo: ¿acaso les pedí que lucharan conmigo? Ustedes solo me estorbarían, maldita sea. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? ¿Estás diciendo que lo enfrentaras tú solo? Una persona gritó y Ansoo asintió. Así es. Todo mundo se asombró al escucharlo. ¿Acaso te volviste lo suficientemente fuerte, hasta el punto de poder enfrentar a esa cosa? Sang-jin se mordió el labio. Él no tenía confianza de ser capaz de poder vencer a ese monstruo aún si todos combinaban sus fuerzas, pero ese sujeto estaba diciendo que vencería a esa cosa él solo. Maldición, maldición, mientras que su complejo de inferioridad, que había permanecido oculto gracias a su reciente incremento de confianza, comenzó a aparecer de nuevo. Ansoo dijo: lucharé contra él, pero en estos momentos me es imposible. Mientras todos estaban decepcionados con las palabras de Ansoo, Sang-jin de hecho se sintió mejor. Sí. Aun si eres tú, es demasiado para ti. Si Ansoo le pedía ayuda, él tenía intención de dársela, por supuesto, no sería gratis. Sang-jin dijo con una expresión contenta: entonces lo que dices es que deberíamos luchar con un pequeño número de élites. Y entonces Ansoo habló con una expresión que claramente decía: ¿de qué hablas? Ya les dije que ustedes solo me estorbarían. Sería diferente en una situación normal, pero el oponente no era el adecuado. Todos se convertirían en pociones para el monstruo Crunch. Sang-jin apretó los dientes. Básicamente, él aún no estaba calificado para ser parte de esta cacería. Sí. Es posible que aún no esté calificado, ya que solo hacía poco tiempo que esto había comenzado, pero ya que había estado esforzándose de forma diligente, él probablemente podría ponerse al día pronto. Sang-jin calmó su ira y preguntó de nuevo: entonces ¿cómo lo vas a hacer? Ansoo le contestó: simple. Si mi Strength y Estamina suben 30 puntos más de donde está, seré capaz de enfrentarlo yo solo. 30 de Strength y Estamina sería un poco difícil en estos momentos, pero si él subía su Strength y Estamina 30 puntos y usaba el Cloud Snack, entonces sería capaz de enfrentarse al monstruo. Él solo Strength y Estamina hasta 100, Perception y Agility necesitaban estar solo cerca de 50. Este era el límite mínimo que Ansoo escogió. Si la Strength era menor, entonces sería difícil penetrar su armadura.
Y si te faltaba estamina, entonces no serías capaz de aguantar hasta que muriera. Tu agility y perception necesitaban estar cerca de ese nivel para poder esquivar y sentir sus ataques, ya que era un cálculo estimado en base a su larga experiencia en batallas. No podía estar equivocado un número que tomaba en cuenta el uso del Cloud Snap. Si más gente lo acompañaba, entonces este número no sería suficiente, pero si era él solo, entonces sí era posible y había alguien que de hecho lo había logrado. Solo Kwang Gon-Hu. En realidad la única persona que había encontrado esto era Kwang Gon-Hu. Hanso no se habría enterado de esta hidden piece si Kwang Gon-Hu no se lo hubiera contado para fastidiarlo. Bueno, el carácter de Kwang Gon-Hu era bueno para este tipo de cosas, pero aún este Kwang Gon-Hu apenas logró vencer al monstruo antes de quedar medio muerto. No era algo que estuviera ahí para que lo mataran, su función era hacer que pelearan entre ellos e hicieran sacrificios. Es por eso que era una hidden piece. Nadie había pensado en matar al monstruo antes, y esa era la razón por la que era algo oculto aún. Él tendría que invertir cerca de 2 o 3 días para llegar a un punto donde pudiera enfrentarlo, pero eso significaría que por esos 2 o 3 días, 10 o 15 personas serían sacrificadas para ganar tiempo. Pero si todos reunían sus runas y lo ayudaban a llegar a su objetivo, él tenía la confianza de que era capaz de saltar dentro del altar donde la tonta bestia se encontraba. Así que tengo unas sugerencias. Si ustedes pueden ayudarme a subir esos stats, tomaré la responsabilidad de matar a esa cosa, y si hago eso, los requerimientos para obtener la 2 Hidden Piece estarán completos. Mientras Hanso estaba pensando, alguien dijo: las 15 personas que se convertirían en los sacrificios tendrían que darte las runas. ¿60 runas? Hanso negó con la cabeza y contestó: no es así. No me importa quién me las dé. Siempre y cuando satisfagan el número que indique, entraré al altar de inmediato. Todo mundo frunció el ceño al escuchar esas palabras. Ya habían pasado 4 días desde que llegaron aquí. Todos sabían de la utilidad de las runas, pero las runas que cada quien necesitaba variaban un poco. Entre ellos los más débiles se enfocaban en conseguir strength o estamina, y los más fuertes querían subir perception o agility. Y con este raro balance, las runas eran usadas como una forma de efectivo. De cierta forma, una runa de perception o agility podía cambiarse por uno de strength o estamina, pero no todos estaban guardando sus runas. Los débiles usaban las runas en cuanto las obtenían para poder subir, aunque sea un poco de estamina. Así que los más débiles, quienes eran los más fáciles de escoger como sacrificios, no tenían ninguna runa extra, pero los fuertes tenían algunas de strength extras, así que las que recolectaban las usaban poco a poco, ya que eran capaces de luchar mientras tenían runas guardadas todavía. Pero aún los más fuertes no tenían muchas runas ahorradas para poder cumplir con los requisitos. Sus bolsillos de runas. Todos pusieron una expresión reticente. No estaba bien no contribuir con runas, porque si no contribuían con sus runas, eso quería decir que básicamente ellos querían sacrificar 15 personas, pero tampoco estaba bien tan solo darle sus runas. Si la gente que fuera a ser escogida como sacrificio le daba las runas, entonces esa situación estaría bien, pero la situación actual no estaba clara por el momento. Aquellos que eran lo suficientemente débiles para ser un sacrificio no tenían runas. Pero tampoco había tiempo suficiente para que esa gente fuera a cazar para conseguirlas. Tampoco el tiempo límite era 1 hora, y el sonido del altar siendo destruido desde dentro era cada vez más fuerte, lo que quería decir que la gente que tenía runas extras y no tenía que ser sacrificada de acuerdo a la sugerencia de Sang-Jin, tendría que pagar con sus runas al final. Y entonces una de esas personas débiles gritó fuertemente, una persona que sería de las primeras en ser escogidas porque era débil y odiaba luchar. Mierda. Alguien por favor, reúna runas y dénselas a él. Maldición. O escojamos nombres de un sombrero. Sonidos de descontento se escucharon de inmediato al escuchar esas palabras. ¿Qué bastardo tan egoísta! ¿Qué fue lo que dijiste? El hombre miró ferozmente a la mujer que dijo eso, pero la mujer no se dejó intimidar por su mirada y le contestó. Aunque era hombre contra mujer, un hombre que solo tenía de bueno su altura no era rival para ella. Ella tenía confianza de ser una de los fuertes y empezaban a escoger gente débil, ya que ella se esforzaba aún más por el hecho de ser mujer y había tenido un comienzo injusto a causa de eso. ¿Acaso no es obvio? ¿Por qué debería dar mis runas por ti? Cuando hay una enorme diferencia en una o dos de estas. Y alguien como tú podría morir en cualquier momento, así que ¿por qué tendría que confiar y prestárselas a alguien como él? El hombre no pudo contradecirla. La razón por la que él era débil era porque tenía miedo de luchar y se había ocultado en la retaguardia todo el tiempo. 4 runas significaban enfrentar a 40 goblins, cada runa al parecer da 0, 1, cada runa dropeada es un décimo de runa.
Él no tenía la confianza de poder cazar tantos si él tuviera que pagar las runas, él no sabía cuánto le tomaría hacerlo ya que te refieres con sacar nombres de un sombrero. Lo más seguro es que te lancemos dentro con las extremidades rotas, así que mejor cierra la boca mierda. El hombre rechinó los dientes, pero no le quedó más que encogerse porque el podao en las manos de la mujer lucía aterrador, pero echarse para atrás aquí significaba que él básicamente sería enviado dentro del altar, así que el hombre gritó una vez más: ¿pero estás diciendo que los débiles entonces solo deben de morir? Eso no tiene sentido. Maldición. ¿Acaso no fuiste criada en una sociedad democrática? Y la mujer habló de nuevo. La democracia es buena. Entonces hagamos que la mayoría vote. ¿Qué interrogación de cierre? La regla de la mayoría. Votaremos. Entre aquellos que quieren detenerlo aportando las runas y aquellos que prefieren dar sacrificios. Por supuesto que será un voto secreto, como en la democracia que tanto te gusta. Hacerlo de esta forma significa que te hemos dado bastante cara. De hecho, la gente como tú podría hacer algo si me decido a romperles los brazos y piernas y lanzarlos ahí dentro. La mayoría asintió al escuchar esas palabras. No eran capaces de decirlo en voz alta porque se sentirían culpables, pero al asentir querían decir que estaban de acuerdo. El hombre puso una expresión abatida al escuchar esas palabras, ya que el resultado estaría claro si votaban por la mayoría. El orden en cuanto a fuerza no era claro, pero uno podía adivinar de cierta forma. Cerca de 20 sabían que eran débiles y votarían en contra, pero los 40 restantes estarían de acuerdo, y ya que sería un voto secreto, no había forma de que la conciencia los detuviera. El hombre deprisa miró a Ansoo y gritó ansioso: ¿tú no podrías quitarles las runas a esos sujetos? Entonces Ansoo negó con la cabeza. Él no robaba runas, ya que ellas eran el resultado del trabajo duro de cada quien. Esta era una de las reglas de la gran unificación, porque era lo mismo que robar el salario de alguien en las calles. Solo porque tenías la fuerza para hacerlo. Si no puedes, entonces podrías matar unas cuantas personas y entonces obtener las runas de esa forma. Si matas cerca de 5 o 10 personas fuertes, las runas que necesitas probablemente saldrían de ahí. Ansoo asintió al escuchar esas palabras. Matar personas fuerte daba más runas que matar personas débiles. Con gente débil, él necesitaría matar cerca de 15, pero solo cerca de 10 o menos de la gente más fuerte para lograr llegar al set de 60 que puso como meta. Bueno. Eso es cierto. Entonces el hombre gritó con voz esperanzada: bueno, entonces podrías matar a esos 10 y luchar con las runas que dropeen. Es mejor que mueran 10 a que mueran 5, a que exclamación de cierre este maldito perro. Uno de los otros hombres que había estado escuchándolo se enfureció y pateó al hombre que estaba hablando. Ese sujeto definitivamente era uno de los 10 más fuertes. Se sintió nervioso mientras lo escuchaba, así que se lanzó en su contra. Él claramente había visto cómo peleó Ansoo en el primer día. Si Ansoo decidía cortar cabezas desde el más fuerte para abajo, consumir las runas y entonces entrar al altar, no había nadie que pudiera impedírselo. Ellos también se habían vuelto fuertes, pero no era algo que pudiera compararse con solo la cantidad de runas de cada quien. Ellos pertenecían a una especie diferente de la de Ansoo desde el principio. Un cerdo que conseguía un poco de músculos y velocidad no sería capaz de enfrentarse a un tigre del mismo tamaño, y ese tigre era aún más grande y rápido, ya que había consumido aún más runas que ellos. Si Ansoo se decidía a adoptar esa estupidez de sí, matar 10 es mejor que matar 15, entonces todos ellos morirían. Él había estado escuchando con calma, porque la plática se estaba inclinando en favor de la mujer, pero si de repente comenzaba a ir hacia el otro lado, él sería uno de los que moriría. Y cuando él miró alrededor, sintió que todos los demás estaban murmurando, y entonces todos comenzaron a gritar maldición. Solo hay que arrojar dentro a 15 débiles, exclamación de cierre. ¿Nos estás diciendo que muramos? Es mejor que 10 fuertes mueran, exclamación de cierre. ¡Qué tontería! Entonces mejor solo matemos a la gente de en medio y tomemos sus runas. Nosotros vamos a ser de ayuda cuando salgamos de aquí. Serían menos de 15 si matamos a los de en medio. Ansoo suspiró cuando vio el caos que se formó, porque él sabía que esto ocurriría a la luna. Luego, el altar no había tiempo para acostumbrarse a las cosas si el entorno cambiaba constantemente, y ya que ellos no eran familiares con el entorno, ellos no podían retroceder ni un solo paso. Hubiera sido diferente si ellos supieran que había tierra firme detrás de ellos, pero en esta situación, donde ellos no eran capaces ni siquiera de ver hacia atrás, era posible que ellos cayeran por un acantilado si daban solo un paso atrás. Necesito calmarlo un poco de una vez. Ansoo, quien tenía algunas esperanzas de que ellos se pudieran controlar por sí mismos. Anglo, cállense. Todo mundo se paralizó y volteó a ver a Ansoo al escucharlo. Capítulo 18.
Altar, 3, les daré una solución y entonces Ansho comenzó a señalar a la gente y a contar 15 desde el fondo 1, 2, 3, 15, son estos. Estas 15 personas son las más débiles que... Los 15 que habían sido elegidos pusieron una expresión en blanco por un momento y luego gritaron desesperados no puede ser exclamación de cierre a pesar de que tengo más runas que él. Pero Ansho negó con la cabeza él podía saber quién ganaría en una pelea con solo una mirada variaría ligeramente dependiendo de la condición, pero aún así, si tomabas todo en consideración, la gente que tendría que entrar al altar por ser débiles era más que obvia y, después de que Ansho señaló estas gentes, alegría y tristeza apareció en el rostro de todos los 15 que fueron señalados mostraron ira y se sintieron traicionados y los demás que no fueron escogidos dejaron salir suspiros de alivio porque podrían conservar sus runas y al escuchar las palabras de Ansho, el primer sujeto que había estado hablando gritó con desesperación maldito perro. Tú eres igual a los demás. ¿Cómo te atreves a deshacerte de nosotros solo porque somos débiles? Y los demás bastardos, dispuestos a matarnos solo por conservar unas pocas runas. Ansho decidió detenerlo de una vez Parece que te equivocas en algo entonces Ansho habló mientras se rascaba la nuca no se te escogió para ser lanzado al altar por ser débil. Si eres débil simplemente no serás capaz de seguir el ritmo de los demás. No tiene que ver con deshacernos de ti. Que estuviste haciendo mientras todos los demás corrían a cazar. No importa si descansabas o hacías otra cosa, pero en este sitio tienes que tomar responsabilidad por tus actos. Esas palabras entraron en la mente de todos los presentes y entonces todos ellos se dieron cuenta al mismo tiempo que de ellos de verdad habían entrado en un mundo terrible. No era como la sociedad moderna en la cual tenías oportunidad de reponerte si fallabas y apoyarte en los demás. No, aquí la realidad era mucho más cruel ya que esa Fairy que aparecía de vez en cuando, siempre estaba tratando de deshacerse de los que se retrasaban. Si no quieres que se deshagan de ti, necesitas correr con todas tus fuerzas. Ellos tenían que aprender esto en la primera área del tutorial. Este era un mundo donde tenías que ser avaro para sobrevivir. Si eras avaro, probablemente los demás te maldecirían, pero te ganarías el derecho a sobrevivir durante los momentos decisivos. Situaciones como esta maldición. Maldición. La voz desesperada del hombre se podía escuchar mientras Ansho se alejaba de él, pero Ansho volvió a hablar con calma. Escuchen hasta que termine de hablar. No les estoy diciendo que lancemos a estas personas ahí dentro que... Entonces, ¿había una solución diferente? El hombre miró a Ansho con una expresión llena de esperanza. Entonces Ansho asintió. Esas 15 personas tomaran un préstamo de los demás. 2 strength y estamina cada uno. Y entonces me las darán a mi y después cazarán durante las 72 horas restantes para pagar las runas de regreso. ¿A quién se las prestó? Todos asintieron mientras consideraban esas palabras. Por un momento no había nada que perder. Aún las personas que se habían sentido un poco mal por haber considerado arrojar a 15 personas dentro del altar, pero siguiendo este nuevo método no tenían nada que perder y todo se solucionaba por completo. Y por supuesto, en la situación de las 15 personas, cazar monstruos para pagar las runas era mucho mejor que ser arrojado al hocico de la bestia como comida, ya que no sería muy difícil obtener 2 strength y 2 stamina runes en 3 días. Pero una persona murmuraba como si se sintiera maltratado porque entonces, solo estas 15 personas tendrían que pagar las runas, pero, ¿entonces no es esto un poco injusto? 1 por persona es justo, pero entonces Ansho se encogió de hombros. Pero al que le toca ir dentro es a ti, ¿sabías? ¿Por qué tendrían que pagar los 45 restantes por ti? Interrogación de cierre. El sujeto que había hablado cerró la boca al escuchar estas palabras, pero alguien más habló al sentir que su avaricia aumentaba. Pero entonces, ¿por qué tenemos que pagar si eres tú el que se quedará con las runas? ¿Acaso no eres tú el que se estará quedando con 60 runas al final? Ansho asintió. No tengo el pasatiempo de hacer servicios públicos gratis. No puedo forzarlos a hacerlo. Simplemente les estoy dando una sugerencia a 15 personas. Lo que sugerí no es la solución correcta, tampoco la solución perfecta. Solo les estoy dando una sugerencia sobre lo que creo es la mejor solución. Si ustedes no creen estar dentro de los 15 o se sienten presionados por esta opción, solo regresaré en 3 días. Él probablemente era capaz de reunir 30 runas cazando él solo. El sujeto que habló se quedó callado al escuchar su respuesta porque si Ansho se marchaba, él sería uno de los que serían lanzados dentro del altar. Tú al menos debes de ser capaz de pagar el precio de tu propia vida. Otra persona preguntó. Tan pronto Ansho terminó de hablar, era la mujer que había estado discutiendo con el hombre al principio. Espera. ¿Qué pasa si aquellos a los que les prestemos runas al final no tienen el valor de ponerse a cazar y no quieren pagarnos?
Entonces estaríamos perdiendo runas. Las 15 personas en cuestión eran débiles porque no tenían el valor de cazar. Era muy probable que ellos no fueran capaces de pagar las runas en los 3 días restantes. Ansoo respondió simplemente: ¿de qué te preocupas? Solo tienes que perseguirlos en la noche y quitárselas. Si aún así no son suficientes, entonces ven conmigo y yo te compensaré. Él necesitaba imponer reglas, pero reglas que se aplicaran a aquellos que no eran capaces de cumplir sus promesas o tomar responsabilidad no eran necesarias, ya que él no había regresado en el tiempo a predicar acerca de bienestar social. Todos pusieron expresiones atemorizadas al escuchar sus palabras, porque se dieron cuenta de que no podrían seguir tomándoselo con calma de ahora en adelante, pero al mismo tiempo, todos pusieron expresiones un poco más contentas, porque esto se resolvería sin que nadie tuviera que morir. Al final queda 1 hora todavía. Comencemos de una vez. Todo mundo comenzaron a reunir las runas al escuchar esas palabras. Kang Ansoo Strength 84, 3, Stamina 85, 8, Agility 42, 1, Perception 42, 2, Mana 22, Magic Resistance 3. Ansoo asintió mientras miraba a su Strength y Stamina, que habían subido exactamente 30 puntos. El balance fue destruido, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Para ser honestos, aunque no se pierde mucho, es mejor balancear tus stats intercambiando runas con los demás, pero esta era una excepción. Ansoo sabía instintivamente, con un simple vistazo al Carnivorous Monster con las runas que tenía en este momento, sus ataques no funcionarían adecuadamente. Él necesitaba subir su Strength a más de 100, y él necesitaba que su estamina fuera a la par de su Strength. Agility y Perception aún estaban algo bajas, pero él compensaría la falta con su experiencia y habilidades de combate. Creo que usaré un montón de Cloud Snacks para poder superar los 100 puntos. Él probablemente tenga que usar los Cloud Snacks que incrementaban sus stats 20. Pero es algo bueno que ese sea un lugar donde lo podré enfrentar yo solo. Usualmente, incluso Ansoo prefería velocidad a lo que se casaba de esta forma. Fue un poco más rápida cuando casó junto con Taeson antes, pero la situación en este momento era diferente. Si había más personas con él sería una desventaja. Sin importar cuántas personas más hubiera, sus ataques no funcionarían contra el monstruo, y el monstruo regeneraría su HP después de devorar a la gente. Si ese monstruo era liberado, se volvería un gran dolor de cabeza. Cuando Ansoo estaba a punto de comenzar a caminar hacia el altar, alguien se le aproximó. Ansoo, Mie. Hace mucho que no nos veíamos. Sang-jin. Mie puso una expresión contenta, se detuvo, y miró de reojo a Ansoo. Ansoo estaba mirando a Sang-jin con una expresión impenitente. Ya que Taeson no está más con nosotros, deberíamos de estar todos juntos. Tú también, Mie. Ansoo negó con la cabeza al escuchar esas palabras, pero Sang-jin no se rindió y trató de acercársele. ¿No es mejor si estás con nosotros? ¿Con amigos? Ansoo se le quedó viendo a Sang-jin sin expresión alguna en el rostro. Una vez que nos separamos, cada quien debe seguir su camino. Ansoo no pensaba en cortar las relaciones con ellos porque no habían querido seguirlo cuando iba a un lugar peligroso, ya que ser débil no era un pecado. Él solo no tenía la confianza de ser capaz de protegerlos, pero uno no se puede volver amigo de alguien que solo está buscando buenas oportunidades para seguirte, y se marchan cuando las cosas se ponen peligrosas. Esto era un problema cuando la fuerza era tomada en consideración. No, si ellos eran más fuertes entonces era un problema mayor, ya que no tendría la confianza de darles la espalda. No había razón para estar juntos de nuevo. Él se cree mucho. Sang-jin perdió su determinación con la actitud de Ansoo y puso una expresión abatida mientras esto ocurría. Mie habló con Ansoo después de pensarlo por un momento. Me quedaré aquí. Entonces Ansoo asintió. Esa no es una mala elección. Mie puso una expresión amarga al escuchar las palabras que dijo Ansoo. Sin él no se diera cuenta de que a ella le gustaba él y simplemente aceptara su decisión de quedarse. Quiero ir con él, pero ella se dio cuenta mientras casó con Ansoo durante esos días pasados. La diferencia de poder entre ellos cada día se hacía más grande y Ansoo avanzaba a un ritmo salvaje. Los lugares donde se podía cazar estaban limitados y ella fue capaz de seguir su ritmo porque era capaz de cazar en esos lugares, pero ella no tenía confianza de ser capaz de luchar contra ese monstruo sin importar cuánto se esforzara, y en el área a la que se moverían después de matar a esa bestia, sería aún más difícil alcanzar a Ansoo, así que ella tenía que elegir en estos momentos compañeros de su mismo nivel. Si ella seguía a Ansoo como lo había hecho y luego él se deshace de ella al terminar el tutorial, entonces ella se quedaría sola. Si eso pasara, entonces sería mejor moverse como 6 en vez de ser un camarada de 5 personas, y es mejor separarnos ahora. Ella más o menos entendía los estándares de Ansoo al luchar. Si ella huía mientras luchaban porque los monstruos se volvían demasiado peligrosos, entonces su relación se acabaría en ese mismo instante.
como lo hizo con los 5 otros que estaban frente a ella, pero si ellos se separaban en este momento, Ansoo no la ignoraría cruelmente si se la volvía a encontrar más adelante. Ansoo tan solo no confiaba en los oportunistas, no era que a él no le agradara a alguien que supiera cuándo quedarse a su lado y cuándo apartarse, aunque es una pena a fin de cuentas. Ella pensó al respecto por un pequeño momento, si ella se volvía la pareja de este hombre, entonces ella podría estar con él por mucho tiempo, ya que Ansoo no era del tipo de persona que abandonaría a la persona que amaba, pero ella lo supo después de observar por un momento. No hay espacio en la cabeza de Ansoo para una pareja, así que mejor ella decidió separarse de él en buenos términos y esperar a tener una oportunidad la próxima vez. Solo espera. Aún no me he rendido todavía. Mie se decidió y caminó hacia Sang-jin y Ansoo rió al ver eso. Con los otros 5 era distinto, pero él aún podía volver a encontrarse con Mie en el futuro y sonreírle. Sang-jin no sabía cómo actuar después de presenciar esta escena feliz. Él estaba tan contento que incluso la decepción de ser rechazado por Ansoo casi desapareció. Mie no escogió a Ansoo, sino que escogió quedarse a su lado esta vez. ¿Acaso no quería esto decir que él inspiraba más confianza? Mie era extremadamente buena para darse cuenta de las cosas. Ella había juzgado que él tenía mejor potencial que Ansoo. Sí. Aún estoy mejorando. Es solo que antes nunca tuve la oportunidad de hacerlo. Sang-jin, quien había soltado una carcajada, le agradeció a Taeson, quien probablemente ya estaría en el infierno en estos momentos. Park Taeson. En verdad debo agradecerte. Una chica con la cual él normalmente ni siquiera podría hablar, lo había escogido a él y en este grupo había 3 chicas, aun si no tomabas en cuenta a la novia de Gangtae, Jisun. Él sintió que podía volar por los cielos, sintiendo como si acabara de formar una REM. Todo esto era gracias a Taeson. La única razón por la cual fue capaz de llegar tan lejos fue porque logró llenar el vacío que se formó cuando Taeson murió. Sunmi, quien estaba detrás de Sang-jin, lo miraba pensando en lo patético que él realmente era. En serio. Tener que valerme de este retrasado y tener que seguir sus pasos. ¿Acaso Mie no era capaz de distinguir entre un auto de carreras y un camión de basura? Ella únicamente estaba en este grupo porque ella pensaba que no tenía la habilidad suficiente para manejar ese auto de carreras. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Sunmi decidió olvidarse del pasado, ya que Sang-jin y Mie eran los más fuertes de los 6, no, los más fuertes de toda la multitud si no contábamos a Ansoo. Entonces estos 2 eran los que estaban en la cima y de los 4 restantes, ellos estaban muy lejos de los más fuertes. Si no contabas a Ansoo o si ellos viajaban juntos, entonces no tendrían muchas dificultades por un buen tiempo. Eso era todavía más seguro, ya que Mie probablemente aprendió muchas cosas estando al lado de Ansoo. Mientras que Sunmi pensaba al respecto, Sang-jin miraba a Ansoo y no a Mie. Aún no soy lo suficientemente bueno. Sang-jin puso una expresión de arrepentimiento cuando vio la espalda de Ansoo. Mientras Ansoo se dirigía hacia el altar, él había estado esforzándose por convertirse en su amigo, pero a Ansoo ni siquiera le importaba un poco. ¿Acaso no deberían de intentar hacer algo juntos? A diferencia de Mie, él solamente sé algo, tengo que demostrarle algo más. Era porque él aún era débil, ya que él no era una belleza como Mie, así que él tenía que mostrarle algo más a Ansoo. Un factor decisivo. Pero entonces, alguien le habló. Hey amigo. ¿Podríamos hablar por un momento? ¿Quién podrá ser este? Cuando se acercó, unas cuantas personas estaban ahí. Estos sujetos eran los que habían estado hablando fuertemente durante el debate de antes, aquellos que representaban a los fuertes y que eran los que estaban en los primeros lugares de la lista. Si no contabas a él y sus amigos. Me llamo Suyeol. Tú eres el líder de esos amigos que están allá, ¿cierto? ¿El líder? El rostro de Sang-jin se sonrojó por un momento al escuchar las palabras del sujeto de aproximadamente 30 y tantos años de edad. Él entonces contestó tímidamente: todos somos amigos, así que, pero por lo pronto ellos escuchan lo que yo digo. ¡Qué bien! Mientras Suyeol le daba el ok, a Sang-jin le dio una risita porque estaba contento. A Suyeol le dio una risita al ver a Sang-jin actuar de esta forma y luego continuó hablando. Entonces, ¿ustedes son amigos de ese sujeto llamado Ansoo también? Sang-jin lo pensó por un momento y luego asintió. Por supuesto somos amigos. Sí, amigos. Suyeol, quien había confirmado hasta ese punto, puso una expresión satisfecha mientras hablaba así. Entonces tengo una propuesta para ti, ¿podríamos hablar al respecto por unos momentos? Él dijo mientras miraba de reojo a Ansoo, quien caminaba hacia el altar. Sang-jin lo pensó por un momento, pero entonces lo siguió poco tiempo después asintiendo. Capítulo 19. Altar, 4. Ansoo checó su muñeca antes de entrar al altar. Flying Catch Marble, cánica de gato volador.
Era algo que curaba una pequeña cantidad de salud, cuando era consumida era algo que él, diligentemente había recolectado mientras cazó por varios días y realmente no curaba heridas, pero aún así era útil ya que el efecto de cada artefacto era diferente dependiendo de cuándo y cómo se usara. Hanzo puso las canicas en una muñequera de piel y la ató a su muñeca. Si presionabas el bolsillo en la banda hecha de Goblin Leather, una canilla saldría ya que no tendría tiempo de sacar unas y las guardaba en su cintura. Él necesitó hacer algo como esto. Hanzo, quien incluso había afilado la punta de su needle, miró al fondo del altar. Boom. Boom. La Carnivorous Beast estaba golpeando las paredes del altar como si estuviera a punto de volverse loca de hambre. El Goblin Poison ni siquiera va a funcionar. Poison funcionaba en otras criaturas ya que sus Physical y Magic Resistances eran bajas, pero si tomabas en cuenta la velocidad de su regeneración, entonces era prácticamente inútil. Sería mucho mejor ponerle un poco de Landmermaids Paralysis Poison y entonces apuñalarla en puntos donde sus nervios se reunieran. Hanzo miró hacia abajo mientras ponía un Cloud Snack en su boca y apretaba la botella de champú untándole una gran cantidad de Paralysis Poison a la needle y entonces procedió a tomar una bocanada de humo. Ha pasado ya mucho tiempo. Aunque en realidad este tabaco es bastante fuerte, mientras el humo entraba en sus pulmones, él sintió que el número de runas que determinaban las leyes de su cuerpo subía como la espuma. 84. 85. 86, y cuando sobrepasó el número 100, un cambio ocurrió en el cuerpo de Hanzo que no había aparecido antes. Crack crack. Hanzo asintió mientras sentía el cambio. Muy bien. He llegado a la siguiente etapa. Hanzo revise su condición actual. Can Hanzo Strength, Colorless, 0,01%, Maniacs Cloud Snack, más 20%, Estamina, Colorless, 0,01%, Maniacs Cloud Snack, más 20%, Agility 55, Maniacs Cloud Snack, más 20%, Perception 56, Maniacs Cloud Snack, más 20%, Mana 26, 4, Maniacs Cloud Snack, más 20%, Magic Resistance 15, 6, Maniacs Cloud Snack, más 20%. Ya está una nueva energía, que era diferente de la que había existido antes, surgía a través de su cuerpo. Ellos habían decidido mostrarlo con números para que fuera fácil para la gente entenderlo en el principio del tutorial, pero las runas de hecho se mostraban de una forma progresiva como si fueran puntos de experiencia. Decía que era colorless, sin color, pero un aura que emitía una luz tenue brotaba alrededor del cuerpo de Hanzo. Cuando un color se integraba en ella, era cuando de verdad se volvía una runa del Otherworld. Desde ese punto en adelante, en cierto sentido, lo que ellos tenían que hacer era algo similar, así como cuando uno se volvía fuerte, cuando el número de runas aumentaba, cuando el porcentaje aumentaba, ellos naturalmente se volverían fuertes. El hecho de necesitar recolectar runas para volverte fuerte era lo mismo. Si algo era diferente era que cuando llegabas a 100%, entonces las runas que tenías que recolectar cambiarían a las de la siguiente etapa de colorless are, rojo, de red a orange, naranja y así en adelante. Subía etapa por etapa y cada vez que tus runas se incrementaran una etapa, obtenías un gran beneficio. Solo había una pequeña diferencia de números entre tener una normal rune 99,9 y una colorless rune 0,01%, pero la distancia real entre ellas era enorme ya que el aura de activación de las runas había crecido por una etapa. Bien, necesitas al menos esto para poder atravesar su defensa, ya que con solo un vistazo podías ver que la bestia tenía también un aura de colorless rune. La fuerza del monstruo podía sentirse más de cerca en estos momentos que la miraba desde arriba, como era de esperarse de Kwang Gonju. Él no estaba muy cuerdo que digamos, pero aún así era extraordinario. Aún si tuvo que usar su talento innato y habilidades, aún si él quedó medio muerto, el hecho de que mató a esa cosa era algo no menos que increíble. Esa cosa era algo que solo verías rondando en la colorless area, la cual se volvería un lugar en el cual se llevaría a cabo el 2ND Tutorial Stage, 2 la etapa del tutorial, y solo después de pasar la mitad de esa etapa. En conclusión, no era algo que debiera de aparecer en la primera etapa del tutorial y era aún más problemático para él ya que no era capaz de usar sus antiguos poderes y habilidades de SK. Podría hacerlo pedazos si al menos hubiera aprendido algo similar a Trolls Sense, pero aún así él tenía muchas expectativas. Aún si él no sabía qué obtendría con esta Iden Piece después de que la completara, ya que la única persona que él conocía que lo había hecho era solo Kwang Gonju. Eres, Gangtae y Keldian todos fallaron, así que él no sabía que aparecería, pero una cosa sí era segura, que este maldito mundo continuaba empujando a la gente hasta sus límites, pero una cosa le quedaba muy clara: mientras más difícil e imposible pareciera,
mejor sería la recompensa y era una hidden piece con la que solo una persona había tenido éxito antes. No había forma de que algo inservible apareciera. Podría sacarme la lotería si un numbering artefacto con un número igual número, o una skill apareciera. Double numbering, 10, 99, no, a un 1 con un triple numbering, 100, 999, sería sacarse la lotería. Vamos de una vez. Ansoo, quien había terminado con sus preparaciones, insertó una Flying Catch Marble en sus mejillas y saltó hacia adentro con un Cloud Snack en la boca. La consumición de estamina comenzaría a partir de ahora. De todas formas, si tomabas en cuenta la velocidad de regeneración de la canica, entonces sería buena entrar con una en la boca. ¡Cuaa! Y pronto, el rugido furioso de la bestia gigante retumbó por todo el altar. ¡Cuá! Sang-jin tragó saliva al escuchar los rugidos desde lejos porque sintió sus piernas temblar con tan solo escuchar el ruido. No era un problema de fuerza, sino más bien un problema de especie. Ese había sido el rugido de un depredador creado para comer humanos y sacudir sus almas, así que él está luchando él solo contra esa cosa. El sentimiento de celos y querer volverse como él, y también el querer ser aceptado por Ansoo, se mezclaban entre sí y llenaban su cabeza, y eso actuó como inercia y ayudó a que Sang-jin pudiera mover las piernas que le temblaban. Sí. Si tengo éxito con esto, entonces Ansoo no será capaz de volverme a ignorar. Entonces Sang-jin miró detrás de él y detrás de él estaban las 10 personas con las cuales había estado hablando, todas reunidas. Suyeol, quien estaba al frente, hizo una expresión de que se había hartado por un momento, pero luego rió mientras miraba a Sang-jin. Es bueno que escogieras no traer a tus amigos, ¿cierto? Tus amigos pudieron estar en peligro. Sang-jin negó con la cabeza. Tienes razón. No había pensado en tus palabras. Ese Ansoo podría ser un peligro en estos momentos. Y entonces Sang-jin recordó lo que había pasado antes. Suyeol y Sang-jin hablaron por un buen rato y hubo una cosa que Suyeol preguntó: vamos a tener que actuar juntos en el futuro, lo que significa que alguien fuerte como Ansoo es definitivamente necesario. Pero hay algo que me preocupa, ¿acaso este trabajo no es extremadamente peligroso para Ansoo? Y cuando pensó en ello después de escuchar la pregunta, había un poco de lógica en ellas. Hubo un caso similar antes. Ansoo los alejó la vez anterior que decidió irse a un lugar peligroso, y el hecho de que quisiera ir solo quería decir que era un lugar extremadamente peligroso, e incluso él llegó a pedir unas extras. Ansoo no era del tipo que mintiera para poder aprovecharse de los demás solo por unas runas, lo cual quería decir que era un enemigo contra el cual necesitaba al menos esa cantidad de runas para enfrentarlos. Y aun si es Ansoo, no tiene sentido que él sea capaz de vencer a ese monstruo. Sang-jin asintió mientras contestaba sí. El enemigo esta vez es difícil incluso para Ansoo. Suyeol rió al escuchar esas palabras y dijo: ¿sí? Entonces, ¿no deberíamos ayudar? Interrogación de cierre. Piénsalo de forma lógica. ¿Cómo podríamos estar en desventaja si tenemos superioridad numérica? No importa cuán débiles seamos, si al menos le podemos servir de escudo o distraer a la bestia. Sang-jin asintió al escuchar esas palabras. Como Ansoo dijo antes, era mejor mientras más personas tuvieras. La única ocasión en la que los números no ayudarían sería cuando las cosas no estuvieran claras y ellos no supieran qué hacer. La gente que estaba aquí eran los más fuertes de los 60 que quedaban. Ellos podrían ser de gran ayuda para Ansoo si actuaban como su escudo. Suyeol miró a Sang-jin, quien había puesto una expresión de confusión mientras él hablaba. Como lo veo, ese amigo tuyo está tratando de monopolizar todo o algo así. ¿Monopolizar? Y entonces Sang-jin puso una cara ligeramente ofendida mientras asentía. También existía la posibilidad que todo fuera como le acababan de decir. Era justo como había sido en la estación del tren, e incluso como la primera noche cuando Ansoo no había compartido nada de lo que había ganado él solo. Él solo pretendía dándoles cosas triviales como runas, que podían ser obtenidas fácilmente, mientras monopolizaba las cosas buenas para sí mismo. Existe la posibilidad de que esté haciendo eso, ¿cierto? Y eso es lo que me estaba preguntando. ¿Deberíamos de buscar una oportunidad para ir y ayudar? Interrogación de cierre. Desde nuestra perspectiva, si ese sujeto Ansoo muere, sería una gran pérdida. Si ese amigo se vuelve avaricioso y luego muere sería una pena. Pero, ¿no sería muy peligroso algo como eso? Sang-jin recordó el video que vieron antes y puso una expresión astringente. Suyeol se dio un golpe en el pecho. Mira, el sujeto llamado Ansoo entró solo. ¿Eso qué significa? Significa que aunque es un lugar peligroso, es posible vencer al monstruo, ¿cierto? Interrogación de cierre. Solo necesitamos darle un poco de ayuda. Mira cuán fuertes somos en estos momentos.
Tal vez no seamos de mucha ayuda, pero creo que tú, sí podrías serlo. Sangjin asintió al escuchar esas palabras. Entonces iré a llamar a mis amigos, pero entonces Suyeol negó con la cabeza. No, no. Necesitamos apurarnos. Tu amigo ya entró al altar. Y ya que queremos ayudar, cada segundo es precioso. ¿De verdad quieres ir por tus amigos y venir ms tarde? Sangjin negó con la cabeza al escuchar eso. Si Ansoo se encontrase en peligro antes de que él llegara, entonces él perdería una gran oportunidad. Si ayudo esta vez, entonces Ansoo no será capaz de seguirme ignorando. ¿Qué tanto lo piensas? Vayamos de una vez. Sí, Sangjin asintió y entonces se dirigieron hacia la cima del altar mientras Suyeol le sonreía a Sangjin. Capítulo 20. Altar, 5, Racial Skill, habilidad racial, una habilidad que una raza tiene desde el momento en que nace. Había dos racial skills que la Carnivorous Beast frente a él podía usar: fear, miedo, y devour, devorar, podía paralizar a su presa con miedo y luego comérsela para rápidamente regenerar su salud. El miedo que contenía el intento asesino del depredador era la skill en sí. El miedo que producía la Carnivorous Beast retumbaba dentro del altar. El miedo era básicamente afectado por la mentalidad individual de cada persona, y para Ansoo, quien había luchado contra los demonios más poderosos del Abyss, un miedo de este nivel era solo un juego de niños, pero aún así, seguía siendo una skill. Su cuerpo era honesto, así que el cuerpo de Ansoo momentáneamente se detuvo y en ese pequeño instante las patas frontales de la bestia se movieron agresivamente, pero en ese momento Magic Resistance mostró su poder. Ansoo esquivó la pata de la bestia por un pelo y después aprovechó para brutalmente apuñalar la pata mientras había bajado la guardia. Era la primera vez que luchaba contra esta criatura aquí. Era una criatura común. Si avanzabas más allá del tutorial, como sea, es bueno que no haya crecido por completo. Aun si esta cosa crecía más y llegaba a la altura de 20 entonces sería capaz de usar otra racial skill, Vampiric Swamp, pantano vampírico. Como el nombre lo implicaba, constantemente drenaba sangre de formas de vida cercanas. Si en estos momentos hubiera tenido esa skill, Ansoo probablemente no hubiera entrado aquí, ya que te convertirías en una momia y morirías muy rápidamente si no tenías Magic y Physical Resistances. Pero aún así, esta no era tan fácil de enfrentar, aunque era posible vencerla. La segunda ubicación donde se localizan los nervios primarios es en las articulaciones. Ansoo, después de haber aplicado un poco de Paralysis Poison a la punta, tensó todos sus músculos y apuñaló en las articulaciones de forma despiadada. Kudurukwak. Debido a que tenía un caparazón muy grueso, había un momento de resistencia, pero la strength de Ansoo había llegado al nivel de Colorless Rune. Además de su habilidad para encontrar los puntos débiles y la dureza de su Need le hicieron que agujeros comenzaran a aparecer en el caparazón negro debido a su enorme tamaño. Incluso cuando Ansoo clavaba la aguja de 1 metro de largo, necesitaba clavársela lo más profundo posible. Un poco más. A pesar de que había penetrado la piel, no tenía caso si no llegaba hasta la profundidad adecuada, ya que la herida que le hacía con la aguja era básicamente del mismo tamaño que los agujeros de los que le crecía pelo. Él necesitaba darle en un punto exacto. Cachag lo logre. Ansoo, quien sintió que la punta de la aguja había penetrado el nervio primario, rápidamente la sacó. Apuñalarla era importante, pero sacar la aguja también era importante, ya que si no la sacabas en el momento justo, entonces serías despedazado por la furia de la bestia que aún tenía clavada la aguja en su cuerpo. Como era de esperarse, la bestia sintió un dolor extremo y se detuvo por un momento a causa de la parálisis, para después despedazar el suelo donde Ansoo se había encontrado un instante antes. Boom. Pero ya hacía mucho que Ansoo se había apartado de ese lugar. El sonido de la respiración del monstruo y de huesos rompiéndose entraba en los oídos de Ansoo constantemente. Al mismo tiempo, los ojos de Ansoo se posaban sobre el cuerpo de la bestia. Imágenes de sus músculos contrayéndose, la forma en que la cola le ayudaba a mantener balance y la contracción de los músculos en sus muslos entraban en la cabeza de Ansoo y creaban una imagen tridimensional del monstruo. Mientras la imagen del monstruo llegaba a su mente, su experiencia y conocimiento se mezclaban con ella. Todo esto ocurría en solo un instante, y al ocurrir esto, el siguiente movimiento de la bestia podía ser predicho en la mente de Ansoo. No era una característica, habilidad marcial o una skill, era simplemente una habilidad celestial desarrollada por una inmensa cantidad de experiencia de batalla y conocimiento, ya que Ansoo solo podía aprender 7 skills. La única forma en que esta característica brillara era volverse fuerte de una forma diferente a la de los demás, y debido a eso, a diferencia de la gente fuerte que fácil, el
tuvo que pasar por muchas veces más batallas y problemas para subir a la cima lentamente, pero esto lo volvió aún más fuerte después, ya que ser capaz de leer al enemigo y conocer su siguiente movimiento era una ventaja enorme. Si bien la mayoría de los aventureros de alto nivel eran capaces de hacer esto hasta cierto punto, Hanzo era único aún entre esta gente. Le daré un nombre. Battle for Exit. Clarividencia de batalla se llamará Battle for Exit. De ahora en adelante. Por favor, no le pongas ese nombre Gangtare, es vergonzoso. Hanzo, quien había estado pensando en el pasado cuando estaba con Gangtare, superó su falta de percepción y agility leyendo los movimientos de la bestia y haciéndola retroceder. Boomerang, así no será tan fácil. Hanzo apenas logró esquivar otro ataque después de apuñalar con la aguja de nuevo. Puk, la aguja que había entrado en el cuerpo de la bestia en un instante, cortó parte del cúmulo de nervios en su piel. Ahora tendría problemas en sentir sus movimientos a través de las vibraciones del aire desde cierto ángulo. Parecería que la pelea estaba inclinándose hacia un solo lado, pero Hanzo no estaba tan tranquilo. No había algo como HP en este mundo. En otras palabras, si tus Magic y Physical Resistances eran iguales o mayores, serían una gran ventaja. Un cuerpo humano se desplazaría aún si un ataque los rozaba, y a causa de eso, los aventureros de alto nivel básicamente juntaban mucho Magic y Physical Resistances en sus cuerpos, y estos aventureros mostrarían escenas milagrosas al recibir los ataques de monstruosas bestias con sus cuerpos, que eran solo humanos. Pero no podías ganar esas runas o ítems en el área del tutorial, así que él tenía que esquivar cada ataque. Si él no hubiera subido su strength y estamina, él se habría desplomado de cansancio mientras atacaba a la bestia. Hanzo rápidamente sacó una Flying Catch Marble mientras apuñalaba la botella de champú amarrada a su. Tomarse el tiempo de aplastarla con las manos mientras el Paralysis Poison cubrió la aguja. Hanzo rápidamente apuñaló con ella de nuevo. Tuduruk, la velocidad de regeneración de la bestia había disminuido a un ritmo extremo, como si se hubiera gastado todos los materiales que tenía guardados para ello. Los nervios que se habían estado recuperando a pesar de haber sido rotos con la aguja y se derritieron a causa del Paralysis Poison se habían dejado de regenerar en este punto, y para probar eso, sus movimientos se habían vuelto rígidos y sus sentidos le comenzaban a fallar. Como lo suponía, luchar dentro del altar era la mejor opción. Si él hubiera luchado contra el monstruo mientras este se comía a los humanos después de escapar del altar, sería mucho más difícil, ya que el área de daño de la aguja era pequeña. Al comerse a un humano podría curar el daño a sus nervios por un buen rato, y si esto pasaba, él tendría que usar una táctica diferente. Pero si las cosas seguían de este modo, él podría vencer al monstruo y agujerar su corazón antes de que se más. Primero, mientras el efecto del Cloud Snack anterior desaparecía, Hanzo rápidamente se puso en la boca el 8 Cloud Snack y luego volvió a enfrentarse con la bestia. Pero en este momento, algo inesperado ocurrió. Hanzo: vinimos a ayudar. Ah. ¿Qué tenemos aquí? A Hanzo le dio una risita cuando escuchó a la voz proveniente desde la cima del altar. Su Yeol puso una expresión de que estaba harto después de mirar desde arriba a Hanzo un rato. ¿Acaso este sujeto no es también un monstruo? Una diferencia física tan enorme que un solo golpe de la bestia lo habría dejado hecho pedazos, pero Hanzo no había recibido siquiera un golpe, y en cambio atacaba el monstruo como si fuera un huracán y estaba convirtiendo al monstruo en una coladera con esa aguja suya. Maldito perro. ¿Acaso hizo todo eso para estafarnos las runas? Esta forma de pensar era muy normal porque la pelea parecía que a él no le faltaba ni fuerza ni estamina para nada, ya que Hanzo tenía una expresión muy relajada. Él tenía una expresión tan relajada mientras luchaba, e incluso se fumaba unos cigarrillos uno a la vez, así que ellos se confiaron al ver esto. No será peligroso bajar a ayudarle un poco. Ellos no bajaban porque tenían miedo del poder de la Carnivorous, pero parecía que sus movimientos comenzaban a hacerse cada vez más lentos. ¿Y acaso no estaba Hanzo frente a ellos? Hanzo esquivaba los ataques con facilidad, siendo que su velocidad no era mucho más alta que la de ellos, así que ellos lo confirmaron en un instante. Él está tratando de monopolizarlo. Cuando lo vieron luchar con tanta facilidad, era muy posible que él hubiera sentido avaricia y deseara monopolizar a la bestia. El interior de su Yeol se le torció de furia. Él no podía imaginarse qué clase de recompensa aparecería al vencer a esa cosa. No, aun si la recompensa no era muy buena, muchas runas se dropearían. Como lo pensé, tenemos que matarlo hoy. Carnivorous Beast obviamente te daría runas, pero matar a Hanzo también resultaría en muchas runas, ya que mientras más fuerte era alguien,
más runas se dropearan. No, él de hecho tenía celos de los ítems que ese sujeto tenía y Suyeol definitivamente no quería estar atrapado en el mismo sitio que ese sujeto. Era como estar con un tigre con el estómago lleno y no con un humano. Su personalidad no era tan mala usualmente, pero sin importar cuán tímido fuera un tigre, no podías vivir con uno. Suyeol sentía más presión frente a Ansoo que frente a la Carnivorous Beast. La bestia estaba atrapada en el altar, pero ese sujeto podía extender sus brazos hacia cualquier parte y en ese momento, la escena de la primera noche apareció en la cabeza de Suyeol, cuando Ansoo atacó y torturó al grupo de Taeson toda la noche dejándolos medio muertos a todos. Ukel suprimió los insultos que se estaban acumulando en su garganta mientras miraba al sujeto a su lado. Ese sujeto llamado Sang-jin, bastardo estúpido. Es por esto que uno debe tener buenos amigos. Él le había sacado plática solo por si acaso le podía sacar alguna información acerca de ese sujeto llamado Ansoo, pero la plática fue demasiado fácil. Si ese sujeto llamado Ansoo no fuera tan fuerte, entonces él realmente no hubiera querido llegar tan lejos, pero después de haber escuchado lo suficiente, se dio cuenta que no era mucho más fuerte que ellos. Entonces había una oportunidad de que en una lucha tan cerrada entre Ansoo y la bestia, una tercera persona pudiera quedarse con todo mientras ambos luchaban entre sí. Este tonto había estado de acuerdo con el plan de matar a su amigo así de fácil. Si me encargo de este sujeto también, entonces todo saldrá más limpio. Después de usar a este sujeto como carnada para atraer la vista de la bestia, será cosa fácil tomar todo cuando los demás se encuentren agotados. Si se deshacía de este sujeto y de Ansoo, entonces solo quedarían sus otros 5 amigos y a esos los podría aplastar con simples números. A esa chica. Mientras Suyeol se acordaba de Mie Sang-jin, quien miraba la lucha de abajo, gritó: parece que la bestia se ha vuelto más lenta que Ansoo, bajemos de una vez. Al escuchar estas palabras, ellos pudieron ver que la bestia, que originalmente era más rápida que Ansoo, ahora su velocidad había disminuido y era mucho más lenta que Ansoo. O si la bestia había disminuido su velocidad así de mucho y si Ansoo luchaba en el frente, estos sujetos entonces podrían esquivar los ataques de alguna manera. Bajemos de una vez. Mientras los demás bajaban corriendo después de escuchar las palabras de Suyeol, desde lo más alto de las escaleras que conectaban el altar con la salida, Sang-jin hizo algo inesperado. Ansoo, vine a ayudarte. Mientras Sang-jin gritaba antes de comenzar a bajar, Suyeol estaba irritado y maldecía para su interior: este bastardo retrasado. Como él lo veía, Ansoo no podía dividir su atención hacia otros lugares ya que él y el monstruo estaban luchando con todo lo que tenían. Él pensó que podría usar el elemento sorpresa para atacarlo, pero si ellos gritaban desde arriba, Ansoo se daría cuenta de lo que su lado estaba planeando, pero era muy tarde para volverse suave y cuando él vio la pelea, no había muchos cambios. Sí. Probablemente no es el momento de preocuparme por otras cosas como la bestia estaba siendo forzada a retroceder, no podía poner atención a cosas como ellos y ya que Ansoo probablemente pensaba que ellos serían refuerzos, él probablemente pensaba que no necesitaba molestarse con ellos. Bien, Suyeol caminó lentamente mientras miraba hacia abajo. La entrada al altar estaba muy alta, el punto más alto llegaba a los 30-40 m. La bestia estaba ocupada peleando contra Ansoo y no había sido capaz de ponerles ninguna atención a ellos que ya habían bajado hasta los 10 m. Suyeol, quien bajaba caminando, se detuvo y miró alrededor. ¿Qué te parece si esperamos aquí por un rato? Si entramos a ayudar ahora seríamos un estorbo. Al escuchar esas palabras, todos asintieron como si hubieran estado esperando escucharlo, pero en ese momento una enorme cantidad de miedo explotó desde abajo. Mientras el miedo surgía desde abajo, Iren botaba por el interior del altar, lo cual lo amplificó, explotó hacia arriba y golpeó los oídos de todos. Shake, temblor, Kuk. El poder del miedo que fue amplificado por la estructura del altar era mucho más fuerte. Los 11 habían esperado que el miedo fuera como el que sintieron desde fuera del altar, así que en estos momentos ellos estaban temblando sin ser capaces de recuperar su equilibrio. Pero estos tipos eran unos de los más fuertes ya que ellos habían recolectado cierto número de runas, ellos no estaban en un nivel donde solo se desplomarían a causa del miedo. Casi nos aniquila. Mientras uno de ellos aún estaba temblando como si fuera a perder el equilibrio, algo inesperado ocurrió. Era como si algo hubiera bajado corriendo por las escaleras como un tanque, barriendo con todo lo que tenía al frente. Exclamación de cierre. En otro caso esto probablemente no habría funcionado, pero ellos se encontraban en un estado en el que su equilibrio les fallaba y no pudieron hacer frente al ataque inesperado. Ellos no pudieron sujetarse a la delgada escalera y cayeron hasta el fondo después de ser golpeados por algo.
Sus piernas no se rompieron ya que apenas y lograron recuperar el equilibrio gracias a sus incrementos en Perception y Agility, pero no pudieron aclarar sus mentes por un rato después de caer desde una altura de 10 m. Suyeol entonces sintió un escalofrío cuando miró a una de las esquinas. La bestia estaba babeando mientras los miraba, mientras además bloqueaba la entrada de la escalera hacia arriba e incluso tenía una expresión de felicidad. Suyeol se dio cuenta de algo al ver esa expresión. Mierda, esta perra. No es que no se diera cuenta de que nos aproximábamos. No era que el monstruo no supiera, tan solo se hizo el tonto y esperó hasta que entraran en el rango de su ataque de miedo. Hanso, maldito perro. Él debió de habernos dicho sobre esto antes. Hanso probablemente sabía al respecto. ¿Cómo pudo ocultarles eso? No, en estos momentos esa no era la parte importante. Mierda, ¿qué fue lo que nos hizo caer? Suyeol deprisa miró hacia arriba y entonces hizo una expresión de confusión cuando vio a Sang-jin correr alocadamente hacia arriba por las escaleras mientras se cubría los oídos. ¿Acaso ese imbécil? Parecía que él se había estado cubriendo las orejas todo este tiempo y al parecer esa fue la razón por la que fue inmune al miedo. Ese sujeto había estado en más o menos perfecta condición cuando se lanzó contra ellos y los arrojó hacia abajo. Ellos no tenían forma de defenderse cuando fueron empujados en términos de stats, además de que habían perdido su equilibrio. ¿Ese bastardo loco está tratando de huir él solo? Suyeol sintió como si se le saliera el alma del cuerpo, pero rápidamente recobró el sentido. No había mucho problema porque a fin de cuentas iba a luchar con Hanso de todas formas. Si Hanso luchaba al frente y ellos hacían de soporte en la retaguardia, aún así las cosas irían de acuerdo a sus planes. Suyeol gritó fuertemente mientras se movía alrededor. Vine a ayudar. Combinemos nuestras fuerzas y acabemos con la bestia rápidamente. Y entonces una voz le llegó desde arriba, en la cima de las escaleras. ¿Y por qué haría yo algo como eso? Y entonces, los 10 miraron hacia el cielo entrando en pánico, cuando es que él llegó ahí. Hanso, quien había estado luchando contra la bestia como si fuera un maniático hacía unos momentos, ya había subido hasta arriba de las escaleras hasta la entrada que estaba en la cima. Suyeol gritó desesperado. ¿De qué hablas? ¿Por qué no quieres matar algo que ya casi terminabas de matar de una vez? Y entonces Hanso negó con la cabeza. Estaba a punto de hacer precisamente eso, pero fallé. Y eso es a causa de ustedes, chicos. Ahora su HP se va a regenerar. Los ataques de la bestia eran algo que él apenas podía esquivar. Estos sujetos no tenían ninguna posibilidad de esquivarlos y si eso pasaba, la bestia devoraría a todos los que habían caído, recobrando su salud instantáneamente, lo que causaría que a Hanso al final le faltara estamina para acabar con ella. ¿Por qué tenía él que seguir luchando en semejante situación? La bestia siempre iba sobre los más débiles primero. Si sujetos como estos se metían al altar, Hanso simplemente se saldría y regresaría después. No, sería aún más fácil. Ya que el suelo estaría lleno de runas, aunque eso es algo que yo no esperaba. Mientras Hanso miraba a alguien que estaba fuera del altar, Suyeol, que se había desesperado por completo, gritó con todas sus fuerzas. Tú, maniático. Entonces esto tampoco te conviene a ti. Si esta bestia se escapa del altar después de curarse... Creo que ese no será problema. ¿Qué interrogación de cierre? ¿Acaso ustedes no se volvieron sacrificios por propia cuenta? Los felicito por su espíritu de buenos samaritanos. Mierda, ellos finalmente entendieron la situación. Había suficientes sacrificios dentro del altar para hacer que la bestia se durmiera. Hanso había ganado 24 horas. Hanso podía intentarlo de nuevo mañana después de salirse y dormir por un día. Él podría vencer al enemigo que ya casi había terminado de vencer una vez más. Suyeol puso una expresión llena de desesperación mientras miraba a la bestia acercándosele lentamente y entonces la bestia salvajemente se lanzó contra los 10 de ellos. ¡Waak! Exclamación de cierre. ¡Aak! Exclamación de cierre. ¡Kiaak! Y en un momento el altar estuvo lleno de rugidos, gritos y sonidos de algo masticando. Hanso, quien aún tenía medio cloud snack en los labios, subió lentamente los escalones que aún le faltaban rumbo a la salida del altar después de escuchar los gritos que venían desde abajo sin expresión alguna en el rostro, y cuando se encontró en la cima con Sang-jin, quien lo estaba esperando, también sin expresión en el rostro, por ninguna parte se veía la expresión de estupidez que había tenido antes cuando estaba con los otros 10 sujetos. Hanso, quien miraba a Sang-jin, dejó salir una risita mientras le decía, ¿por qué hiciste eso? Y la mirada de Sang-jin se volvió más profunda al escuchar esas palabras. Poco tiempo después él dijo, porque finalmente me di cuenta de lo que necesitaba hacer para serte de ayuda. Sang-jin murmuró mientras escuchaba los gritos de la gente a la que había arrojado hacia la bestia.